Hola chicos y bienvenidos a otro tutorial de XML, ¿vale? Hoy hablaremos de XLFU, ¿vale? Como ya dijimos en su día, XLT se componía de tres elementos básicos, ¿vale? Lo que sería mentira. XSL se componía de tres elementos básicos, ¿vale? Lo que serían las XLT, ¿vale? Los XPath, ¿vale? Y los XPut. Esto lo vimos en la introducción del capítulo de XLT, ¿vale? Que hablábamos de XSL, ¿vale? Bien, pues, como he visto que mucha peña se estresa con el tema de la definición de las XSL, ¿vale? Y tal, y he leído y me han comentado que tal, ¿vale? Os diré que las XLFU, ¿vale? En un principio, ¿vale? Estaban consideradas como estaban considerados como un lenguaje propiamente dicho, ¿vale? Ahora, o no hace mucho, ¿vale? Cuando digo ahora, digo X años, ¿vale? La gente se acostumbró a llamar XSL a las XSL Food, ¿vale? Bien, yo no voy a entrar en polémicas, ¿vale? Eh, porque no es mi labor, ¿vale? Simplemente utilizando un poco la lógica, ¿vale? Si las XSL, el acrónimo de XSL, tiene una definición que sería el lenguaje de estilos, eh, lenguaje sí, lenguaje de estilos extensible, ¿vale? O hojas de estilo, lenguajes de hojas de estilo extensible, ¿vale? O sea, no hay más. Es la definición de, de lo que sería XSL, o sea, y cuando hablamos de las XLFU, ¿vale? Hablamos de hojas de estilo extensibles, pero que dan formato, ¿vale? A objetos, ¿vale? O sea, yo entiendo que son lenguajes diferentes, ¿vale? Pero bueno, ahí queda mi aportación, ¿vale? Bien. Dentro de lo que es qué es XLFU, al margen de las definiciones y más, ¿vale? Lo definiremos como un lenguaje, como los demás o como los anteriores, ¿vale? Lo definiremos o diremos que se basa en XML, obviamente, ¿vale? Porque es extensible, ¿vale? Perdón. Pero a la hora de almacenarlo, ¿vale? A la hora de ponerle una extensión, ¿vale? Lo veremos con varias extensiones, con la de toda la vida de Dios, ¿vale? XML, ¿vale? O con la extensión foo o food, ¿vale? Bien. El tema de XSL food, ¿vale? Aparte de describir el formato, ¿vale? Es más que nada para cuando lo queremos transformar, básicamente, ¿vale? Por lo tanto, será un formato de datos XML, ¿vale? Para salida a medios, ¿vale? Que esto os tiene que sonar, ¿vale? Porque la salida a medios la utilizamos en un montón de lenguajes, ¿vale? Sobre todo os tiene que sonar la etiqueta link con X atributos, ¿vale? Para que ese documento XML, o sea, HTML o PHP o X, ¿vale? Se pueda ver tanto en una pantalla de ordenador o en una pantalla de televisión o que se pueda imprimir, ¿vale? Bien. Esto sería básicamente la definición de qué es, ¿vale? Y para qué lo podemos utilizar, ¿vale? Aunque ya lo suponíamos, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí, os he puesto aquí una estructura básica de un documento XSL Food,
¿vale? Que no diste mucho de lo que ya hemos visto, ¿vale? Hemos visto que todos los documentos XML se declaran con esta etiqueta o con esta apertura de tal, ¿vale? O con esta declaración, ¿vale? Hemos visto también que un elemento XML tiene un elemento padre o roto o tal, ¿vale? Hemos visto el tema de los espacios de nombre, ¿vale? Dentro de las etiquetas, ¿vale? Vimos para qué servía, etcétera, ¿vale? En este caso, el atributo de nombre es foo porque estamos hablando de foo, ¿vale? El tema de los atributos, ¿vale? Simplemente es para que nos lo pueda transformar, ¿vale? Que nos pueda dar formato, ¿vale? El tema del elemento hijo o de los elementos secundarios, todos están en la lista de elementos que veis aquí. Bueno, este elemento sería básicamente para hacer una llamada a una plantilla, ¿vale? Para que se cargase una plantilla, ¿vale? Y este de aquí simplemente sería la referencia, ¿vale? ¿Os acordáis que os dije que es interesante poner el tema de los atributos, ¿vale? Este sería un atributo que haría referencia a una plantilla en concreto, ¿vale? Os dije que era mejor poner los atributos dentro de un elemento, ¿vale? Con lo cual aquí sería la sección donde iría el layout o la plantilla, ¿vale? Podemos ponerle las plantillas que queramos, ¿vale? Porque ya sabéis que a veces es interesante tener varias, ¿vale? Y aquí empezaría la etiqueta de apertura, aquí de cierre, ¿vale? Hasta aquí todo normal, y aquí vendría lo que serían la llamada a la página en sí, por así decirlo, ¿vale? Luego, como veis, tendríamos otro elemento, ¿vale? Que sería simplemente el tema del contenido, ¿vale? Aquí pondríamos todo el contenido y tal, y simplemente es más de lo mismo, o sea, un elemento que hace una referencia a un contenido específico de una página específica, ¿vale? El tema de los nombres, ya sabéis que se pueden variar, ¿vale? Aquí os lo explico un poco más en prosa de la mía, ¿vale? Pero básicamente diciendo lo mismo, ¿vale? Que tiene un elemento raíz, ¿vale? Con un espacio de nombres, ¿vale? Un namespace, perdón, ¿vale? Y que tiene un atributo, ¿vale? Una URI o URL, ¿vale? Esto ya también hablamos el otro día, ¿vale? Aquí os pongo el tema del foo, ¿vale? De lo que sería la sección. A ver. Vale. Hostia, no sé cómo lo he visto, digo, a ver si me he equivocado. Vale, esto sería la sección de donde estarían las plantillas, ¿vale? ¿No? Contiene una plantilla o más, ¿vale? La página, ¿vale? Tema de repito, el tema de los nombres, que a vosotros os vaya mejor, ¿vale? Yo he puesto este porque me ha parecido bueno, ¿vale? Y luego dentro del layout, pues como os digo, el tema de la plantilla, ¿vale? Aquí, ¿vale? Cada plantilla tiene que tener un nombre único, ¿vale? Obviamente, ¿vale? Master nombre, ¿vale? Y el nombre del elemento único o nombre único, ¿vale? Si por ejemplo tuviésemos dos plantillas, pues una pondríamos a 4 y la otra pondríamos a 5 o a Pepito o me pican los pies o lo que queráis, ¿vale? Y bueno, aquí más de lo mismo, ¿vale? O sea, también el tema se hace referencia al atributo, ¿vale? Pero es más de lo mismo, ¿vale?
como veis, la referencia es a la misma página, ¿vale? Por el tema de lo que os decía. Si cogemos y queremos crear un tal y una plantilla, por ejemplo, y se la enviamos a un documento, pues lo que no vamos a hacer es enviarle el contenido a otro, con lo cual obviamente la referencia ha de ser la misma, ¿vale? Aquí os pongo una nota que tal, pero ¿vale? Se puede utilizar cualquier nombre, ¿vale? Mi página, mi template, o mi template, o yo que sé, o mi página de inicio, o yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Espero que no haya quedado dudas porque es sencillo, ¿vale? Yo no sé, no lo veo complicado, ¿vale? Y lo de siempre, ¿vale? Sección de comentarios por si tenéis dudas o lo que sea, ¿vale? O preguntas o tal, ¿vale? También está el foro, ¿vale? Al que podéis acceder por la página principal, ¿vale? El +1 del Google por si os ha gustado el contenido, ¿vale? Si queréis que os pase las actualizaciones del contenido vía mail, pues por el G Plus, ¿vale? Por el Google Plus. Y bueno, luego los vídeos, los 70 vídeos creo que hay ya, pues por el canal de YouTube, ¿vale? Próximo día más y nos vemos.